Muy buenas noches, Muito boa noite, amados amigos amados y amigos hermanos e presentes irmãos presentes aquí en aqui Panamá, no Panamá. Panamá, o sea, Panamá, la ciudad y capital ou seja, de cidade e Panamá. capital do Panamá. Es para mí una bendición grande É para mim estar uma con benção grande ustedes estar com en vocês esta ocasión nesta ocasião para compartir con ustedes para compartilhar unos com vocês momentos de uns compañerismo momentos de companheirismo alrededor de la ao redor palabra de Dios da Palavra de y Deus su programa e seu programa a correspondente este tiempo final. a este Para tempo lo final, cual quiero leer en para o qual quero ler San Juan em capítulo São João 8, capítulo 8, versos 28 versículos 28 al 29, ao y San 29, Lucas capítulo 2, e São Lucas capítulo 2, verso 49. versículo Dice en San 49, Juan de São João capítulo 8, verso 28 al capítulo 8, 29. versículo 28 e 29. Les dijo Lhes digo, pues Jesús: lhes cuando disse, hayáis pois Jesus, levantado al Hijo del quando Hombre, tenhais levantado o Filho do Homem, entonces conoceréis então que conhecereis yo soy, que eu sou, y que nada hago por e mí que nada mismo, faço por mim sino que mesmo, según me enseñó senão que el segundo Padre, me ensinou o Pai. así hablo. Assim falo, Porque el que me envió porque o que me enviou conmigo está, comigo está. no me ha dejado solo, Não me porque deixou yo sozinho, hago siempre lo que le porque eu agrada. faço sempre o que lhe agrada. Y en San Lucas capítulo E em São 2, Lucas capítulo 2, verso 49, versículo 49, en la ocasión en que na ocasião em que fueron a Jerusalén foram a Jerusalém, a la fiesta a festa correspondiente de esa ocasión, correspondente dessa como de ocasião, costumbre lo hacían José como y de María costume faziam con José e el niño Maria Jesús, com o el menino cual ya en esa Jesus, ocasión tenía o 12 qual já años, nessa ocasião tinha y 12 luego anos. cuando llegó el momento de E regresar depois, quando chegou o a momento de Nazaret, regressar a Nazaré, desde Jerusalén regresar a desde Nazaret, Jerusalém regressar a Nazaré, todos salieron hacia todos saíram Nazaret desde Jerusalén até de Nazaré, regreso, desde Jerusalém, de pero volta, cuando llevaban ya mas quando algunos levavam días já uns dias caminando, caminhando, porque antes tenían que ir porque antes tinham que ir o en burro, a o en pé ou camino. em burro ou em camelo, Y e se dieron cuenta que Jesús se deram no conta estaba. que Jesus não estava. Ustedes saben, no se dieron cuenta Vocês sabem, inmediatamente, não se deram porque conta sucede imediatamente, como porque acontece sucede con nuestros niños, como acontece com nossas que algunas crianças, veces uno va caminando que algumas con vezes a pessoa los vai niños caminhando y com otras as personas más con crianças sus e outras niños, pessoas y mais uno com suas piensa que están crianças, jugando y vienen todos e ellos uns ahí pensam que en estão el brincando grupo e de los quando niños, venham aí nesse pero cuando vejam aí buscaron a nesses Jesús, grupos de de seguro meninos, de cuando crianças, llegó el momento mas de quando darle foram algo de comer, buscar a Jesus, com certeza, quando chegou o momento de dar algo de comer, não encontram a tuvieron que Jesus. después de estar caminando Tiveram que depois estar caminhando todo esse tempo todo de esse tempo Jerusalém hasta de Jerusalém Nazaret, até Nazaré. encontramos que Encontramos que tuvieron que virar tiveram José que y virar María para José e buscar al Maria niño Jesús. para buscar ao menino Jesus, ¿Dónde? Onde? Pues donde lo habían visto pois por onde o última haviam vez. visto por última vez. Algunas veces buscamos Algumas vezes algunas cosas que se nos buscamos pierden, em algumas coisas y que algunas se veces perdem buscamos por todos sitios, e procuramos por todos os pero no lugares, buscamos en mas el não último lugar procuramos donde no último lo lugar, habíamos visto. onde Y o ahí es havíamos donde hay visto. que comenzar, E aí é onde tem que La se búsqueda. começar a en el busca, último lugar, no último donde lugar, por última vez onde habíamos por última visto vez lo que havíamos estamos buscando. visto o que estávamos buscando. Ellos lo buscaron, dice, Eles buscaram, disse, entre los familiares. entre os familiares, Pero lo habían visto ellos entre los familiares mas cuando iban de regreso. o haviam No, visto por ele lo entre os tanto, allí familiares estaba. quando iam de volta? Não, portanto ali não Vamos a estava. leer. Vamos ler? Capítulo 2. Capítulo 2, Este pasaje está muy bonito. Esta Vamos, passagem é muito verso bonita. 41 en adelante dice, Versículo iban sus 41 em padres diante. todos los años a E a seus Jerusalém, pais todos os seus en la anos, fiesta todos os anos de a la Jerusalém, Pascua, na o festa sea, da en Páscoa, el mes de ou abril, seja, no mês de abril, o Abib, mes de o Abib. Abib, mês de Abib. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalém. E quando teve conforme a la 12 anos, costumbre subiram a Jerusalém de la conforme fiesta. ao costume da Al festa. regresar ellos, Ao acabada voltar, la fiesta, eles, se quedó acabada a el niño festa, Jesús en Jerusalén, ficou o menino Jesus sin em que lo Jerusalém, sin que lo supiesen José sem que y su madre. soubessem José e sua mãe. E pensando que estava que entre la estava companhia, entre a companhia, anduvieron camino de um dia e le Andaram buscaron o caminho de um entre, dia los parientes e procuraram y entre los os conocidos. parentes e os conhecidos.
Es muy triste caminar É muito triste pensando caminhar que Jesús pensando que Jesus está está caminando caminhando con las personas com as y descubrir pessoas después e que no está. descobrir depois que não está. Eso le sucedió Isso aconteceu a ellos aquí. a eles aqui Y luego lo buscaron e entre depois sus familiares que o iban procuraram a ir entre os familiares de que iam regreso também de Jerusalén de a volta a la Jerusalém, ciudad de a cidade, Nazaret de y no Nazaré. lo encontraron. e não Y encontraram. le buscaron entre los parientes E procuraram y los entre os conocidos. parentes e os Pero como conhecidos. no le hallaron, Mas como não volvieron acharam, a Jerusalén voltaram a buscando. Jerusalém procurando. Y aconteció que tres E días acontecendo después que le 3 dias hallaron depois en el templo, lhe acharam no sentado templo, en medio de sentado los doctores de la ley, no meio dos oyéndoles doutores da y lei, preguntándoles. ouvindo Y todos e los que le perguntando a oían eles. se maravillaban de su E todos que inteligencia lhe ouviam y se de maravilhavam de sus sua respuestas. inteligência e de suas Cuando le respostas. vieron, se Quando sorprendieron Se surpreenderam y le dijo e su disse madre, a o sua sea, mãe, María, ou seja, Maria, hijo, ¿por qué Filho, nos has hecho así? por que nos He fez aquí, isto? tu padre y Eis yo te aqui hemos teu pai buscado e eu con te buscamos angustia. com angústia. Entonces él les dijo, Então ele ¿por lhes qué disse, me buscáis? por que me ¿No buscais? sabíais que en los Não negocios sabeis que de mi nos padre negócios de meu me pai es necesario estar? me é necessário Mas estar? ellos no entendieron Ou seja, las eles não palabras entenderam as que palavras les habló. que lhes falou. Que Dios bendiga nuestras Que almas Deus con su abençoe nossas palabra almas y com nos sua permita palavra e nos permita entenderla. Pueden tomar entendê-la. asiento si tienen la bondad. Podem tomar assento? Podem sentar se queiram ter a gentileza. Nuestro tema para esta ocasión Nosso es tema para essa hablando ocasião y é haciendo falando e fazendo o que Dios quiere. Deus quer. Y eso es lo que Dios E isso é o que Deus le agrada. lhe agrada. É o que a Deus lhe agrada. A través de la escritura podemos Através da ver Escritura podemos ver que Jesús que Jesus hacía lo que a Dios le agradaba. fazia Y eso o que a Deus agradava. estar Isso era trabajando en los negocios estar de trabalhando su nos Padre negócios de Celestial, seu Pai Celestial, cumpliendo las promesas cumprindo as promessas messiânicas, as de la promessas primera da venida primeira de Cristo. vinda de Cristo. Y dando testimonio de esas E dando promesas, testemunho y dessas dándole a promessas conocer al e pueblo dando a conhecer ao que povo esas promesas que essas estaban promessas cumplidas estavam en cumpridas medio del pueblo, no meio do en povo, aquellos días naqueles en dias, quien em que nuestro amado nosso Señor amado Jesucristo, Senhor él mismo Jesus Cristo, identificó Ele mesmo identificou las profecías as mesiánicas, profecias las messiânicas, cuales estaban cumpliendo as quais estavam en él. cumprindo Y nele, no se avergonzó de dar e não se testimonio envergonhou de dar de que en él testemunho de que ele, las escrituras as Escrituras mesiánicas de la primera venida de messiânicas da Cristo primeira vinda de Cristo estaban cumplidas. Vean estavam ustedes cumpridas. en Vejam vocês, San Lucas em capítulo São Lucas capítulo 4, 4, verso 17 en adelante dice, versículo 17 em diante diz. verso 16 en adelante dice Versículo de San 16 em Lucas diante capítulo diz, São 4, Lucas capítulo 4, y vino a Nazaret, donde veio a se había Nazaré, criado, onde y se en el havia día de criado, reposo entró e no en dia la de repouso sinagoga entrou na conforme sinagoga, a su costumbre, conforme seu y se costume, levantó a e se leer. levantou Y se a leyó ler, el libro del profeta e Isaías, lhes leu o livro y do habiendo profeta abierto el Isaías. libro, E halló el havendo lugar aberto o donde livro, estaba achou um lugar onde escrito, estava el escrito: Espíritu del Señor O Espírito está do Senhor sobre mí, está sobre por mim, cuanto me ha ungido porquanto para me dar ungiu buenas nuevas para a dar los boas pobres, novas me ha aos enviado pobres. a sanar a los Me quebrantados enviou a curar de os corazón, quebrantados de a pregonar coração, libertad a a los pregoar cautivos liberdade, y vista a los liberdade aos ciegos, cativos a e poder vista aos libertad a cegos, los oprimidos, a dar predicar liberdade el aos año oprimidos, agradable a pregar del o ano Señor. agradável do Senhor. Y enrollando el libro, lo dio E al enrolando o ministro, livro, y o se deu ao sentó, ministro y e se los ojos de sentou. todos en la E os sinagoga olhos de todos estaban na fijos sinagoga estavam en él. fixos nele. Y comenzó a decirles, E começou a "Hoy dizer-lhes: se ha cumprido Hoje esta se escritura cumpriu essa delante escritura de vosotros". diante de vós. Y esa escritura habla E de essa la escritura primera y fala da segunda primeira e venida segunda de Cristo. vinda de Cristo. Y ahora, E agora, la parte correspondiente a la a primera parte venida de Cristo, correspondente à él la primeira leyó vinda de Cristo, ele a leu y terminó, terminou sua donde leitura, decía, onde dizia: a predicar el a año pregar agradable o ano del Señor. agradável do ¿Y Senhor. por qué no continúa leyendo? E por que não continuou lendo? Porque lo que a Porque continuación decía, o que a continuação y dizia, el día de venganza e del o Dios dia de nuestro, vingança esa do parte nosso Deus. corresponde Essa a parte su segunda corresponde à sua segunda venida. Por lo vinda. tanto, él leyó hasta Portanto, donde ele leu él iba a cumplir até onde en ele su ia primera cumprir venida, em sua primeira y luego vinda. les dice, E hoy depois lhes se ha disse: cumplido esta Hoje escritura se cumpriu essa delante de escritura vosotros. diante de vós. Y el resto, pues se cumpliría E o resto, pois, en se su cumpriria segunda venida. em sua segunda Y vinda. ahora, E agora, cualquier persona dice, qualquer o pessoa piensa, diz ou pensa: todo el mundo debió de estar contento todo mundo deve estar escuchar a contente de escutar Decir, Jesus. que se estaba cumpliendo esa promesa Quer mesiánica. dizer que estava se La cumprindo venida essa del Mesías promessa, en essa él. promessa Pero messiânica. miren lo que sucedió.
Y todos daban a buen vinda do testimonio de Messias él, y nele. estaban Mas olhem o que maravillados de las aconteceu. palabras de E gracia todos que davam salían bom de su testemunho boca, dele y e decían, estavam maravilhados "¿No das es palavras este de el hijo graça de que saíam de José?" sua boca. E diziam, não é este o filho de Y les José? dijo, sin duda Ele me disse, diréis este refrán, sem dúvida, médico, me cúrate direis a este ti mismo. refrão, De médico, tantas cura-te cosas a que ti hemos mesmo. oído que se De han tantas hecho coisas en que hemos Capernaum, ouvido que se fez em haz también Cafarnaum, aquí, en faz tu aqui tierra. também, em tua Y terra. añadió, de E acrescentou, cierto os digo, em verdade que vos ningún digo, profeta es que nenhum acepto profeta é en su aceito propia em tierra. sua própria terra. El dicho común que se usa É um ditado entre los comum latinos es, que se usa entre os "Nadie latinos es é: profeta". ninguém é profeta em sua terra. Y en verdad os digo que Em muchas verdade vos viudas digo que habían muitas Israel en los días de Elías, viúvas havia em Israel nos cuando el dias de cielo Elias, fue cerrado por quando o 3 céu años foi y 6 fechado meses, por 3 y anos e hubo una 6 gran meses. hambre en E toda houve la uma tierra. grande fome em Pero toda a ninguna de terra. ellas fue Mas enviado nenhuma Elías, delas foi sino a enviada una a mujer Elias, viuda senão en a uma mulher Sarepta viúva de Sidón. em Sarepta de Y Sidão. muchos leprosos habían E en muitos Israel leprosos en el haviam em tiempo del Israel, no profeta tempo do Eliseo, profeta Eliseu. pero ninguno de ellos fue limpiado, Mas nenhum sino deles foi Naamán, limpado, el senão sirio. Naamã, o sírio. Al oír estas palabras, Ao ouvir essas todos en palavras, la sinagoga se llenaron todos de na ira. sinagoga se encheram de ira. Vean ustedes escuchando a Vejam Jesús vocês, predicar escutando a Jesus y hablar pregar, del profeta e Eliseo, falar do hablar profeta del Eliseu e profeta de Elías, falar do profeta Elias, se llenaron de ira. se encheram de ira. ¿Y para qué fueron entonces E para que foram a la então iglesia, a la sinagoga? a igreja e a sinagoga? Para escuchar la palabra de Dios. Para escutar a o palavra para de Deus? llenarse de ira con Ou la para predicación de encher-se Jesús. de ira com a pregação de Jesus? Y levantándose, le echaron E fuera de la ciudad. levantando-se, lançaram Y le fora llevaron da hasta cidade. la cumbre del E monte te levaram sobre la cual, e o levaram sobre até la o cual cume do estaba monte sobre o edificada qual la estava ciudad de ellos, edificada a para cidade deles, despeñar, para echarlo por un precipicio para y que se muriera. jogar por um Matar. precipício e que se Mas él morresse, pasó por en medio matá-lo. de ellos y se fue. Mas ele passou no Porque- meio porque deles não e se havia foi. chegado todavia Por quê? a hora Porque para não havia ele chegado ainda a morir. hora para Por ele lo morrer. tanto, Portanto, Él no podía morir ele não hasta podia que morrer no llegara até que não su hora. chegasse sua hora. Él decía, nadie me quita la Ele vida. dizia, Yo ninguém la me tira a pongo por mí vida. mismo Eu a para ponho por volverla mim mesmo a para tomar. voltar a tomá-la. Muchas veces Muitas vezes quisieron matar a Jesús quiseram matar Jesus del tiempo señalado antes por do Dios. tempo assinalado por E ele Deus. E Se ele fue de medio de la gente, se se escapó de foi ellos, no meio das pessoas, se porque escapou no había llegado deles. todavía su Porque hora. não Pero cuando havia llegó chegado la ainda hora sua para hora. morir, Mas quando chegou a hora para Ele morrer, lo reconoció y dijo, ele o "El Hijo del Hombre reconheceu e sube a disse: O Jerusalém, filho do homem sobe a será Jerusalém. tomado preso, Será tomado preso, será juzgado y condenado será julgado e condenado y crucificado. e Pero crucificado. el tercer día Mas ao terceiro se dia levantará, se resucitará. levantará, ressuscitará. Ahora vean ustedes, Jesús Agora sabía, vejam vocês, Jesus conocía el propósito por el sabia, cual él conhecia o estaba en propósito la pelo tierra. qual ele estava na terra. Conocía el programa Conhecia divino o programa que se divino estaba cumpliendo que se estava cumprindo en él. nele. ¿Por qué? Por quê? Porque el Padre estaba en Porque él, o Pai estava nele, velado velado en ese velo de carne llamado Jesús, nesse véu de carne y chamado revelado a Jesus través de e ese velo de revelado carne através llamado desse véu de Jesús. carne chamado Jesus. Y por consiguiente, E, consequentemente, las palabras que él As hablaba palavras eran que las ele palabras falava eram as palavras del Padre. do Era Pai. el Padre Era o Pai, de su através Hijo Jesucristo, de seu Filho Jesus Cristo, hablando en medio falando del pueblo no hebreo. meio do povo hebreu. Y las obras que Jesús E hacía as obras que Jesus fazia no eran las obras de un hombre, não eram as sino obras las de um homem, obras de Dios, senão as del obras de Padre, Deus, do a Pai, través de su Hijo. através de seu Filho, Jesucristo. Jesus Por Cristo. eso es que Por isso é que el apóstol San Pablo, o apóstolo São en Paulo, su carta a los hebreos, em sua carta aos Hebreus, capítulo 1, verso 1 al 2, capítulo 1, puede versículo decir, 1 ao 2, Dios, pode dizer: habiendo hablado muchas veces Deus, y de havendo muchas falado muitas maneras, vezes en e de otro muitas tiempo, los maneiras em outro padres, tempo, por los aos profetas, pais pelos en estos profetas, postreros días, nesses últimos nos dias, ha hablado por el Hijo. ¿Quién nos habló falou por pelo el Filho. Hijo, por Quem Jesucristo? falou pelo Filho, Jesus El Cristo? Padre, el Dios O Pai, creador de los o cielos Deus Criador dos y de la céus tierra, e da el Dios de terra, Abraham, de Isaac, o Deus de y de Abraão, Jacob, de Isaac e de Jacó, a quien constituyó a heredero quem de todo constituiu y por o quien herdeiro de asimismo tudo e hizo por quem a si mesmo el universo. fez o universo. Dios hablando por medio Deus falando de por su meio Hijo Jesucristo do seu Filho Jesus en Cristo. los posteriores días, Nos porque ya últimos los dias, posteriores días porque habían já os comenzado últimos dias haviam delante de começado Dios, diante de que Deus, son los milenios que posteriores são os para la últimos raza humana, milênios para a raça humana, los cuales son quinto os quais são milenio, quinto sexto milenio milênio, y sexto séptimo milênio milenio. e sétimo Quando milênio. Jesús tenía de 4 a 7 Quando Jesus años de tinha de edad, 4 a comenzó 7 anos de idade, el quinto milenio. começou o quinto Y así milênio. comenzaron E assim começaram los días postreros. os últimos Y cuando dias. tenía cerca E quando de tinha 30 años, perto de 30 anos, comenzó Jesús su ministerio. começou Jesus seu Y ministério. Dios comenzó a E hablar Deus por começou medio a de falar Jesucristo, por su meio de Hijo. Jesus Cristo, seu Filho. Todas las palabras Todas as palavras que tenían que ser que tinham habladas que por ser Dios. faladas por Allí Deus. tenía un hombre, Ali tinha um homem, un velo de carne um en véu el de cual carne, Dios, o el qual Padre,
Deus, o Pai, estaba velado. estava velado
y revelado, e revelado, hablando su falando palabra sua por palavra medio por de su meio Hijo de seu Filho, Jesucristo. Jesus Cristo. Y las obras que hacía E as Jesucristo, obras que él fazia mismo Jesus dice Cristo, ele mesmo que disse eran las obras que eram as del obras Padre. do Pai. Decía, yo no hago nada de mí Dizia, eu mismo. não faço nada de mim Como yo mesmo. veo al Padre hacer, Como eu vejo o así Pai es como fazer, yo hago. assim é como eu él faço. lo veo a él obrar, Como así vejo a es ele como yo trabalhar, assim é como eu obro. trabalho. Y no hablo nada de mí E mismo, não sino falo, como e yo não falo oigo nada al de mim mesmo, Padre senão hablar, como ouço ao Pai así falar. es como Assim é yo como eu les hablo. lhes falo. Esa era la forma Essa era a forma que Jesús que Jesus utilizava. utilizava. Era la palabra, Era a palavra del Padre do Pai viniendo a través vindo através del Hijo. do Filho. Vean, Vejam, en el capítulo 14 de San no Juan, capítulo 14 de São João, dice, diz, capítulo 14, verso capítulo 14, 7 en adelante, dice, versículo 7 em o 6 diante. en adelante, dice, 6 em Jesús les diante. dijo, yo Jesus soy lhes el disse, camino eu y la sou o verdad y caminho, la a vida. verdade e a vida. Nadie viene al Padre Ninguém vem sino ao por Pai, mí. senão por mim. Si me conocieseis, Se me también a mi conhecesses, Padre conoceríais. Também ao meu Pai Y conhecereis. desde ahora le E conocéis desde agora lhe y le conheceis, habéis visto. e lhes Felipe le haveis dijo, visto. Señor, Filipe disse, Senhor, muéstranos el Padre mostra-nos y o nos Pai, basta. e nos basta. Jesús le dijo, Jesus lhe tanto disse, tiempo hace tanto que tempo estoy faz con que estou vosotros convosco, y no me has conocido, e não Felipe. me conhecestes, El Filipe. que me ha visto O a que mí, vê a mim, ha visto viu al Padre. ao Pai. ¿Cómo pues dices Como, tú, pois, muéstranos diz tu, el Padre? Mostra-nos o Pai, ¿No crees que yo soy en el ¿No Padre crees y que el eu sou Padre en mí? e o Pai é em mim? Las palabras que yo As os palavras hablo, que eu vos no falo, las hablo por mi propia cuenta, não os falo por minha sino que própria el conta, Padre que senão mora que en o Pai mí, que mora em él mim, hace Ele las obras. faz as obras. Y las palabras que Jesús E as hablaba palavras que Jesus falava eran las palabras del Padre eram as que palavras moraba do ¿dónde? Pai que morava onde? En él. Nele. Por lo tanto, eran las palabras del Portanto, eram Padre as palavras saliendo do Pai por los saindo labios pelos lábios Jesucristo, de nosso Jesus Salvador. Cristo, nosso y eran Salvador. las obras del Padre E eram as Celestial obras que do estaba Pai en Jesús Celestial que estavam em Jesus, siendo llevadas a cabo sendo y realizadas, todos aquellos e milagros todos aqueles y milagres maravillas que fueron hechas por Jesús o hechas e por maravilhas que Jesús foram feitas por Jesus eran las obras eram del as que estaba obras dentro do que estava de dentro Jesús, de del que Jesus, estaba dentro de aquel do que velo estava dentro de daquele carne. véu de carne. El Padre O Pai Celestial, el Dios de Abraham, de Celestial, Isaac o Deus de y de Abraão, Jacob, de que Isaac e de libertó Jacó, al que pueblo libertou hebreo de la ao povo esclavitud. hebreu da Y escravidão. ahora tenía un velo de carne E agora llamado tinha um véu de Jesús, a carne través del chamado cual Jesus, hablaba, através do qual y a falava través del cual e através do obrava. qual trabalhava. El Señor Jesucristo O Senhor Jesus Cristo estaba revelando estava revelando al Padre que ao estaba Pai en él. que estava Era la nele. revelación Era a revelação del Padre Celestial, do Pai Celestial, del Dios de Abraham, de Isaac y de do Jacob, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, por medio por meio de su Hijo do Jesucristo. seu Filho Jesus Cristo. Por eso las obras que Por isso, Jesús as obras hacía que Jesus fazia no eran sus propias obras, não eram sino suas las próprias obras obras, del senão as Padre que obras do morava Pai que en él. morava Era el nele. Padre obrando Era o Pai por trabalhando medio de su Hijo por meio de seu Filho, Jesucristo. Jesus Cristo. Y ahora, E agora, Cristo en una ocasión, Cristo em uma dijo, ocasião en disse, San Juan capítulo em 12, São João capítulo verso 12, 28, versículo 28, Padre, glorifica tu nombre. glorifica o teu nome. Entonces vino una voz Então del veio cielo, uma voz do lo he céu. glorificado O glorifiquei y lo E glorificaré o glorificarei otra vez. outra vez. Y E vean ustedes como el vejam Padre vocês estaba como en o Pai Jesús, en estava su em Hijo, Jesus, em seu Filho, velado, velado, o sea, dentro de un velo ou de seja, carne, dentro de um véu de carne. y luego E depois, revelado. revelado. Tras ese velo de carne Atrás desse véu de carne estaba estava el Padre Celestial. o Pai Celestial. Es como en el lugar É como no lugar santísimo santíssimo del templo que do construyó templo que construiu Moisés, o tabernáculo que o construyó tabernáculo Moisés, que construiu y el Moisés, templo que e construyó o templo Salomón. que construiu Salomão. Hubo un lugar muy Houve um lugar muito especial, especial, llamado lugar santísimo, chamado Lugar Santíssimo, el cual o qual, en su puerta de em entrada sua porta de entrada, tenía tinha una cortina, un velo, uma cortina, um y véu, tras ese velo e atrás desse véu estaba Dios. estava Deus. En la luz de la Na Shekinah luz da Shekinah estaba el ángel de Jehová estava o anjo do sobre Senhor el propiciatorio, sobre o propiciatório. y el propiciatorio E era o la tapa propiciatório era a etapa del arca, da arca,
Y en el arca E estaban na arca las estava tablas de la ley, as tábuas da lei. estaba la vara de Aarón que Estava uma vara de reverdeció, Arão y que reverdeceu e estaba estavam también também una vasija, una olla uma vasilha, uma folha llena, cheia, una olla de oro uma folha de ouro llena cheia de maná, de maná, el cual no se corrompía o porque qual não se estaba corrompia porque dentro estava del arca, dentro da del arca pacto. do pacto. tras la cortina, tras el velo. Porque Deus Atrás da estava cortina, atrás do velado. véu, porque Deus estava velado. Dentro del lugar santísimo, Dentro do lugar santíssimo, detrás del velo estaba Dios. atrás do véu estava Y Deus. ahora, E agora, cuando se cumple la primera quando venida se de cumpre a Cristo, primeira vinda de Cristo, Dios está velado Deus está velado en un templo em humano um templo llamado humano Jesús. chamado ya no está Jesus. en el tabernáculo Já que não está no construyó Moisés, tabernáculo que construiu Moisés, já não estava nesse ni tabernáculo, tampoco nem estaba el tampouco templo estava que construyó no templo que el rey construiu Salomón, o rei Salomão, donde Dios también onde había Deus entrado também havia entrado y estaba e estava en el tiempo de Salomón no velado. templo de Salomão velado, Estaba dentro dentro del lugar do lugar santísimo, tras santíssimo, el velo atrás del lugar do santísimo, véu de do la lugar puerta de santíssimo, entrada da del lugar porta de santísimo. entrada do lugar Pero santíssimo. ahora en el templo que Mas construyó agora el no rey templo que Herodes construiu para los o rei hebreos, Herodes para os allí hebreus, no estaba el arca del pacto, ali não estava ni a arca estava do el pacto, propiciatorio, nem estava ni o propiciatório, estaba la nem presencia estava de a Dios, presença de la Deus, columna de fuego a coluna de fogo, que había quedado del pueblo hebreo. que havia ficado com o Pero povo hebreu. ahora cuando aparece Mas Jesús, agora, quando aparece allí está, Jesus, ali la está columna de fuego, a coluna de el fogo, Dios de Abraham, o de Deus Isaac de y Abraão, Jacob, de Isaac e el de Jacó, Padre celestial, o Pai dentro de celestial, su templo dentro humano. de seu templo Pues humano, el ser humano pois o ser humano es é un templo templo humano. humano. Eso tiene atrio, que Por es isso el tem cuerpo, átrio, tiene lugar que é o santo, corpo, que es su tem lugar espíritu, santo, que é y seu tiene espírito, lugar e tem santísimo, lugar que es su alma. santíssimo, que é a sua alma. En la misma forma Na mesma que fue forma construido el que tabernáculo foi construído o tabernáculo construyó Moisés y que el construiu templo Moisés e que o templo construyó el rey que construiu Salomón. o rei Salomão. Y ahora E agora, vean ustedes vejam cómo vocês, en el templo humano como no templo llamado humano Jesús chamado Jesus está está el Padre Celestial, el Dios o de Pai Abraham, Celestial, Deus de de Abraão, Isaac y de Jacob. de Isaac e de Jacó. Muchas personas Muitas pessoas miraron al hombre olharam ao homem y dijeron, e "Este es un disseram: hombre". Este é um homem. Y por el dedo de Belzebú, E el pelo dedo príncipe de de los Beelzebub, demonios, o príncipe dos echa demônios, fuera los demonios. lança fora os demônios. Pero Mas otros miraron outros olharam a Jesús a y Jesus las obras que él hacía. e as obras que ele fazia. Y Nicodemo dijo, E Nicodemos disse: sabemos que tú has venido Sabemos de que Dios você por maestro, veio porque de Deus nadie por puede mestre. hacer estas obras, Porque estas ninguém pode cosas fazer essas que tú obras, haces essas coisas si que Dios você no faz, está con él. se Deus não está com ele. Todo depende Bem, lo que la tudo persona esté depende mirando. do que a Se la pessoa persona esteja mira olhando. Se a el pessoa olha instrumento, el velo de um carne instrumento, que um véu de Dios carne, usa, que Deus y lo usa, mira para buscarle e o olha faltas y para criticarlo, procurar faltas e estará criticá-lo, tropezando y no estará verá tropeçando al e não que está verá dentro ao que está de ese dentro velo de carne, desse véu de obrando carne, trabalhando las promesas divinas, as promessas cumpliendo divinas, lo que Dios cumprindo prometió o que Deus para prometeu ese tiempo. para esse Las tempo. obras As obras de Dios hechas por medio de de Deus Jesús feitas por meio de eran el Jesus cumplimiento eram de no lo que Dios cumprimento había do que Deus prometido havia prometido para ese tiempo. para esse tempo. Y por medio de Jesús E por meio de fueron Jesus cumplidas foram cumpridas esas promesas correspondientes essas promessas a la correspondentes primera à venida de primeira Cristo. vinda de Cristo. Por eso Jesús podía decir, Por isso Jesus podia dizer: en los negocios nos de mi negócios Padre de meu Pai me conviene me estar. convém ¿Y estar. cómo estaba? E como Trabajando estava, en ellos trabalhando neles, cumpliendo cumprindo las promesas as promessas correspondientes correspondentes a ese tiempo. a este tempo. Aún siendo un Ainda sendo niño uma de criança 12 años, de 12 anos, ya estaba trabajando. já estava em los trabalhando negócios del Padre nos Celestial. negócios do Pai Celestial. Por eso todos los niños pueden Por isso, trabajar todas en as los crianças negocios podem trabalhar de nos nuestro Padre negócios do Celestial, nosso no Pai importa la Celestial. edad, Não importa a era que tenham, todos tienen idade la que misma tenham. oportunidad. Todos têm a mesma oportunidade. Los niñitos, los jovencitos, As criancinhas, os jovenzinhos, los adultos y los os ancianos adultos también. e os anciãos também. Os anciões. Ahora Agora, podemos ver podemos ver que fue que foi el Padre Celestial o Pai Celestial obrando, hablando
y trabalhando, falando hablando e y fazendo haciendo las as obras correspondientes correspondentes a aquel àquele tempo. tiempo, pero tenía que usar un hombre. Mas tinha que usar um homem. Y ese fue nuestro E esse amado foi o nosso Señor amado Jesucristo. Eran las Senhor obras de Jesus Dios Cristo. Eram as a obras través de de un Deus hombre, através de um homem. a través de nuestro amado Señor Através do Jesucristo, nosso amado Senhor Jesus el cual Cristo. vino sin pecado O qual porque veio sem pecado, su cuerpo físico fue porque seu creado corpo físico por foi Dios. criado por Deus. Porque Porque todo ser humano todo ser humano estaba contaminado por el estava pecado contaminado pelo y pecado. solamente hubo E somente sacrificios de houve animalitos, sacrifícios de animaizinhos, los cuales no podían quitar os quais el não pecado. podiam tirar o La sangre pecado. de los animalitos O no sangue podía dos quitar el animaizinhos pecado, não podiam tirar o solamente pecado. cubría el pecado. Somente en lo que cobria o llegaba pecado. Un sacrificio perfecto E o que chegava era um Um sacrifício cordeiro perfeito. de Dios perfecto que quitara el pecado. Um cordeiro Y cuando llegó de ese Deus Cordero de perfeito Dios que para tirasse o ser pecado. sacrificado, E quando Juan chegou el esse Cordeiro de Bautista, Deus el para cual ser había sacrificado, anunciado que después de él João vendría un Batista, varón, qual havia anunciado del que depois cual dele él no viria era um digno varão, de o desatar qual la não era correa digno de su de calzado. desatar Cuando lo vio, dijo, a "He correia aquí, de seu calçado, el quando Cordero viu, de Dios disse: Eis que aqui o quita el Cordeiro de pecado Deus, del mundo". que tira o pecado do Por mundo. lo tanto, ya no se iban a Portanto, necesitar já más não sacrificios iam de precisar de animalitos, mais sacrifícios de pues ya Dios animaizinhos. había dicho por Pois já Isaías Deus havia dito por Isaías que sacrificios que y ofrendas sacrifícios e ofertas y holocaustos e holocaustos Dios Deus no quiso más, não quis mais, pero decía más mas me dizia: apropiaste de cuerpo Mas y el me cuerpo que apropriaste Dios corpo. se proveyó, E o corpo que Deus proveu, el cuerpo que Dios se o proveyó corpo que Deus proveu, fue el cuerpo de Jesús foi o corpo de para Jesus ser el sacrificio perfecto para ser o sacrifício por el perfeito pecado. pelo pecado. Mas Dios se proveyó de un Mas Deus se cuerpo proveu de um corpo para ser sacrificado para ser como sacrificado Cordero de Dios como Cordeiro de en Deus la obra na obra de redención. de redenção. Y de ahí en adelante E daí em diante, ya el Já ser humano no o tendría ser humano necesidad não tinha necessidade de estar tomando de animalitos estar para tomando sacrificarlos animaizinhos por el para pecado, sacrificá-los para pelo cubrir pecado, sus pecados, para porque cobrir os seus tendríamos pecados, porque teríamos sacrificio perfecto um sacrifício que perfeito no cubriría el pecado, que sino não cobriria o que pecado, quitaría senão que el tiraria o pecado completamente. completamente. Un solo sacrificio. Um só sacrifício. Todos los sacrificios que el pueblo Todo hebreo sacrifício que o povo hebreu efectuaba efetuava, durante el año, todos Durante o ano, representaban todos el representavam sacrificio de o Cristo. sacrifício de Cristo. Eran el tipo y figura. Era um tipo e figura. Pero cuando llegó Cristo y Mas llevó a quando cabo su chegou sacrificio Cristo en la cruz e del Calvario, ya eso no era el tipo y figura, era la realidad que había sido e realizou seu representada sacrifício na cruz do en Calvário, aquellos já isso não era o de tipo e figura. animalitos. Era a realidade que havia sido Agora, representada naqueles sacrifícios de animaizinhos. Podemos ver Agora podemos quién es ver nuestro amado quem é o nosso amado Señor Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Es É el enviado de Dios, o el Hijo enviado de de Dios, Deus, o Filho de Deus, en el cual Dios estaba qual velado Deus y estava revelado en velado e medio del revelado pueblo hebreo, no meio do povo hebreu, hablando y falando haciendo e lo fazendo que Dios o que queria. Deus Por queria. eso vemos a Jesús Por isso hablando y vemos a haciendo Jesus falando lo e que Dios fazendo quería, o que Deus queria. porque Porque Dios le revelaba a Jesús Deus revelava a Jesus lo que él quería o que ele y queria Jesús e lo Jesus hacía. o fazia. Y Jesús se agradó, E a Jesus se agradou, complació en se hacer la voluntad com prazer del de Padre fazer a Celestial vontade que do Pai estava Celestial que em estava nele. y así E assim se realizó se realizou la redención a redenção del ser humano. do ser humano. Ahora de edad en edad Agora de era em era, encontramos que encontramos que Jesucristo nuestro Salvador, Jesus Cristo, nosso Salvador, así como el Padre estuvo en el Antiguo assim Testamento, como o Pai esteve no revelándose, Antigo revelándose Testamento, parcialmente velando-se, en cada profeta revelando-se del Antiguo parcialmente no Testamento, profeta do Antigo porque Testamento, Dios, porque Deus, habiendo hablado muchas veces havia- de muchas maneras, havendo por falado los muitas vezes de profetas, muitas maneiras a los pelos padres, profetas aos en pais, estos postreros días nos ha hablado nesses por últimos dias, el Hijo, nos a falou quien pelo constituyó Filho, a quem heredero constituiu o de todo herdeiro y por quien de asimismo toda hizo y el por- universo. de herdeiros de Hebreos, tudo e por quem assim capítulo mesmo 1, fez o universo. verso Hebreus 1 capítulo 1, al 2. versículo 1 ao 2. Y ahora E agora vemos a Jesús vemos a Jesus con la manifestación de Dios en com a manifestação de Deus toda su plenitud, em toda a sua plenitude, el cumplimiento de la no primera cumprimento venida da primeira vinda del Mesías. do Messias. Luego el Señor Jesucristo
E depois no Senhor Jesus Cristo, en ese Espíritu Santo, em Espírito Santo, ha estado manifestado de etapa e esteve en manifestado etapa em etapa en medio de su iglesia, no meio de sua por igreja, medio de los apóstoles y por por medio meio de dos los 7 apóstolos e ángeles por meio dos mensajeros, 7 anjos mensageiros, velado y revelado en la porción velado e revelado a correspondiente porção correspondente a cada edad, a cada como era, lo hizo por medio de los como profetas fez por meio del dos Antiguo profetas Testamento. do Antigo Y Testamento. para este tiempo final, E para esse tempo podemos final, ver cómo esos podemos mensajeros ver de Dios como esses mensageiros de Deus hablaron e hicieron falaram e la fizeram obra de Dios correspondiente al a tiempo obra de que Deus les tocó correspondente vivir. ao tempo que lhes correspondeu viver. Y así E assim, ellos hicieron eles fizeram conforme a la voluntad de Dios. conforme a vontade de Deus. Hicieron lo que Dios Fizeram o que Deus quiso que ellos hicieran quis que eles en fizessem aquel tiempo. naquele tempo. Y eso fue cumplir Isso foi el cumprir programa divino o programa correspondiente divino a cada correspondente tiempo. a cada tempo. Pero ahora para el tiempo final, Mas agora para o tempo final, Jesucristo dice Jesus en Cristo diz, Apocalipsis 22, em verso Apocalipse 16, 22, versículo Yo, 16, eu, he Jesus, enviado mi ángel enviei o meu para anjo daros para testimonio dar testemunho de estas cosas destas coisas en las iglesias. nas igrejas. Y así como Cristo E assim estuvo como Cristo en esteve cada ángel mensajero de cada edad em cada anjo pasada, mensageiro de cada era de su passada, iglesia, de sua igreja, velado y revelado, de revelado, hablando y haciendo velado e la revelado, obra falando e fazendo a obra correspondiente correspondente a cada edad, y cada à mensajero realidade, haciendo a cada era, lo que a e Dios cada le mensageiro agradaba, fazendo o que Deus lo lhe que Dios agradava, quiso para cada o que Deus etapa, quis para cada etapa. para este tiempo final. Para este Jesucristo, tempo el final, ángel del pacto, Jesus Cristo, anjo do está pacto, revelado y revelado estava revelado e en revelado su ángel mensajero del em cual- seu anjo del cual mensageiro, dice yo, do Jesús, qual diz eu, he Jesus, enviado mi ángel enviei para meu daros anjo para dar testimonio testemunho de estas cosas destas en coisas las iglesias. nas igrejas. La revelación del Señor A Jesucristo revelação de Jesus Cristo vendrá virá en su ángel em mensajero seu anjo mensageiro para toda la iglesia del Señor para toda a Jesucristo. igreja do Senhor Jesus Cristo. E Ese ángel mensajero estará hablando esse anjo mensageiro y estará haciendo, falando e fazendo, trabajando en la obra de Cristo trabalhando na obra de Cristo y haciendo lo que e fazendo a Dios le agrada. o que a Deus O lhe sea, agrada, ou seja, cumpliendo cumprindo el programa divino o programa correspondiente divino a este correspondente tiempo final. a este tempo final. Porque será Jesucristo Porque será Jesus Cristo en su ángel mensajero em seu anjo mensageiro llevando a cabo la obra levando de adiante este a obra tiempo final. desse tempo final. Por lo tanto, lo que el Portanto, ángel mensajero de o que o anjo Jesucristo mensageiro de Jesus Cristo fará no serán sus propias não palabras, será em sino suas próprias palavras, la senão palabra de a Cristo. palavra de Cristo, El mensaje de Cristo a mensagem de correspondiente Cristo a este correspondente tiempo final, a este el tempo final, cual le es o qual revelado lhe é al revelado ángel del ao Señor anjo Jesucristo do para Senhor que Jesus lo Cristo, hable a para que ele o su fale iglesia. à sua igreja. Y como Cristo E como Cristo le hablará y le mostrará, lhe falará e lhe así mostrará, hablará el assim ángel falará del o Señor anjo Jesucristo. do Senhor Jesus Y Cristo. como Cristo le mostrará, E como Cristo lhe mostrará, Cristo obrará, E como Cristo así trabalhará, obrará el assim ángel trabalhará del Señor o Jesucristo. anjo do Senhor Jesus Y Cristo. así Jesucristo E cumplirá assim Jesus Cristo lo que él cumprirá ha prometido para o que ele este prometeu tiempo final. para este tempo final, Pues estará pois velado estará velado en su ángel mensajero em seu anjo y revelado mensageiro a través de su e ángel revelado através do mensajero, seu anjo mensageiro, dándonos a conocer todas dando-nos a estas cosas conhecer que todas deben essas coisas suceder pronto que devem acontecer logo y llevando a cabo e las levando obras adiante de Dios, as obras de las Deus, obras de Jesucristo, as obras de correspondientes Jesus Cristo a este tiempo correspondentes final. a este tempo final. Y eso será E isso será el ángel del Señor Jesucristo o anjo do Senhor Jesus Cristo, a simple vista viéndolo, à pero primeira vista los vendo, que sabrán mas os que quién saberão el ángel de Jesucristo quem é o anjo de Jesus Cristo, estará Cristo estará Jesucristo Cristo velado Jesus y Cristo revelado. velado e revelado. Los que tendrán ese conocimiento Os que dirán, terão esse conhecimento dirão: es la voz de Cristo, É a voz de esa Cristo. gran voz de trompeta del Essa grande Evangelio voz del de Reino, trombeta do Evangelho do hablándonos Reino, todas estas falando cosas todas que essas deben coisas suceder pronto. que devem acontecer logo. Y E las obras que estarán siendo as obras hechas que estarão en el sendo programa feitas divino, no programa en la divino, iglesia de Jesucristo, na Igreja de Jesus serán las Cristo, obras serão as de obras Jesucristo de Jesus prometidas Cristo para ser prometidas hechas para en serem este feitas tiempo final. neste tempo No final. serán las obras de un hombre, Não sino serão las as obras de um obras de homem, Jesucristo senão as por obras de medio Jesus Cristo por de meio un hombre de um siendo homem llevadas a sendo cabo. Por lo realizadas. tanto, la gloria es para Portanto, nuestro amado a glória é para o Señor nosso amado Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Cuando el apóstol San Juan Quando o apóstolo São João vio viu toda esa manifestación toda de essa Cristo en manifestação su de ángel Cristo em seu anjo y escuchó
e y escutou vio todas e viu estas cosas que el todas ángel le essas mostró coisas que o anjo lhe al mostrou apóstol San Juan. Toda ao esta apóstolo revelación São João. apocalíptica Todas essas en revelações símbolos. apocalípticas em El símbolos. apóstol San Juan quiso O adorar los apóstolo pies São del João quis ángel adorar y os el pés ángel do le anjo dijo e que o no anjo lo lhe hiciera. disse que não Porque el fizesse. ángel es un Porque o anjo profeta. é um Él es profeta, profeta de la o dispensación del profeta da reino, dispensação do de reino, la séptima dispensación, da sétima dispensação, redimido por la redimido sangre de pelo sangue Jesucristo. de Jesus Cristo. Por lo tanto, el ángel le dice Portanto, o anjo lhe disse a Juan que no lo, a João que no lo que não adorara, fizesse, que sino não que adorasse, adorara a senão Dios. que adorasse a Deus. Ahora podemos ver cómo Agora es podemos que ver la revelación como é a revelação de Jesucristo para el día de Jesus postrero Cristo para o último dia, vendría a la viria iglesia de a Jesucristo. igreja de Jesus Cristo. En la misma forma en que vino Da la mesma forma em revelación que del veio a Padre, revelação do Pai, vino gradualmente por medio de los veio profetas del gradualmente por Antiguo meio dos Testamento profetas y do Antigo luego Testamento en e Jesús depois en em toda su Jesus plenitud. em toda a sua plenitude. Luego, Depois, la revelación de Jesucristo a venía revelação de de edad Jesus Cristo viria de a era em través era, de sus diferentes através de mensajeros, seus a diferentes través de los 7 mensageiros, mensajeros en medio através de dos la 7 iglesia mensageiros gentil, no y meio da luego igreja gentia, e vendrá depois en su ángel mensajero virá em seu anjo en mensageiro, toda su plenitud. em toda a sua plenitude. Las palabras, E as el palavras, mensaje que estaremos a mensagem que escuchando estaremos escutando, a través del ángel de Jesucristo, através do anjo de Jesus Cristo, será la voz de Cristo hablándonos, será a voz de y Cristo dándonos a falando-nos conocer e dando-nos a todas conhecer estas cosas que todas deben essas coisas suceder pronto, que devem y acontecer así, logo. E assim, revelándonos el misterio revelando-nos o del mistério séptimo sello, el do misterio de sétimo la selo, o segunda mistério da venida de segunda Cristo, vinda de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como o leão da rey tribo de de Judá, reyes como y rei de señor reis e señores, senhor de en senhores, su obra em de sua reclamo. obra de Y las reclamação. obras que estarán siendo hechas por el E as obras ángel de estarão sendo Jesucristo feitas pelo anjo de Jesus en Cristo, la iglesia de Jesucristo, na en igreja el de Jesus programa de Cristo, Dios. no programa de No Deus. serán las obras de un hombre, sino Não serão las as obras de um obras homem, senão as de obras Jesucristo, de Jesus Cristo, através através de su ángel de mensajero. seu anjo mensageiro. Será Jesucristo en Espíritu Será Santo Jesus Cristo em Espírito el que Santo, estará hablando, o que estará y el que estará falando obrando e o que estará trabalhando de su através ángel mensajero. de seu anjo Y mensageiro. su ángel E seu anjo estará estará obrando trabalhando y hablando e falando como como Dios quiere que hable y como Deus quer que fale e como Deus quer que trabalhe. Y él estará hablando y E haciendo ele lo estará que falando e fazendo Dios quiere. o que Deus quer. Como Jesús Como estuvo Jesus hablando y estuvo esteve falando e esteve haciendo, obrando fazendo, lo que el trabalhando Padre o que o Pai quería, queria, lo que el Padre quiso. o que o Pai quis. Así habló y Assim obró falou Jesucristo. e trabalhou Y Jesus ahora lo Cristo. que Jesucristo E quiere agora o que Jesus Cristo quer estará estará siendo cumplido por medio sendo de cumprido su por ángel meio mensajero. do seu anjo mensageiro. Estará hablando y haciendo Estará falando e lo fazendo que Jesucristo quiere o que Jesus Cristo quer que sea hecho que seja feito en este tiempo final. neste tempo Y final. siempre tiene que tener un hombre E sempre un tem que ter um instrumento homem, um instrumento, para que las obras de Dios sean para que as obras de llevadas Deus a cabo sejam en levadas medio de su adiante iglesia, no meio de en sua este igreja, tiempo final, como neste sucedió tempo final, en como edades aconteceu pasadas. em eras Y passadas. para darnos a conocer todas E para estas darmos a cosas, conhecer pues todas tiene essas que tener coisas, un hombre Pois tem que ter um a homem través del cual através do qual sean dadas a conocer sejam dadas a conhecer estas cosas. todas Le essas sean coisas, reveladas a él, lhe y sejam él las reveladas a revele ele a la e ele as iglesia revele del à Señor igreja do Senhor Jesucristo. Jesus Cristo. Porque no hará nada el Señor Porque não Jehová fará nada o Senhor sin que antes sem revele que sus antes secretos revele a seus sus segredos siervos, sus a profetas. seus servos, seus Dice Amós, profetas. capítulo 3, Disse Amós capítulo verso 3, 7. Y versículo 7. Deuteronomio capítulo E 18, Deuteronômio verso capítulo 15 al capítulo 18, 19, versículo 15 ao nos 19, dice el profeta nos diz Moisés, o profeta como Moisés, yo, profeta os como eu, levantará el Señor vuestro os Dios. levantará o Senhor A él vosso Deus. oiréis. A ele ¿Por quê? ouvireis. Por quê? Porque a través de ese profeta Porque viene através desse profeta vem la palabra de Dios, la a voz palavra de de Dios, Deus, a voz de hablándole Deus a falando su pueblo. a seu povo. Dice Dios a Moisés, Diz Deus a Moisés, en el verso 18 de ese mismo no versículo capítulo 18 desse mesmo capítulo 18, profeta como tú, profeta como tu, les levantaré en medio del lhes pueblo levantarei no meio do povo, y pondré mi palabra, porei minha palavra, mis palabras en su boca. minhas palavras em Y sua él les boca, hablará todo e ele lhes lo falará que yo le tudo mandare. o que eu lhe mandar. Donde Dios coloca sus palabras, Onde Deus coloca en suas la boca del palavras, profeta, que na él boca do levanta profeta, en medio del pueblo. que ele levanta no meio do ¿Y povo. qué hablará ese E profeta? o que falará esse profeta?
as palavras que Deus coloca em sua boca e em seu coração. E qualquiera que no oyere lo que él Igual hablar que- en mi nombre, E o que quer yo que não le fizer, pediré cuenta, dice Dios. como eu falar em meu Y nome, eso eu pedirei significa que conta, será diz Deus. Isso desarraigado significa que del será pueblo el que no escuche la voz de Dios por desarraigado do povo que não escute desse a voz de profeta. Deus por meio desse medio profeta. Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 2, Atos, verso livro 22 dos Atos, al capítulo 23, 23, San Pedro citando esa profecía, versículo 23, 22 ao 23, São Pedro citando essa profecia, nos diz que qualquer que não escute esse será profeta desarraigado, será del pueblo. desarraigado do povo, pierde el derecho a pertenecer perde al o pueblo de direito Dios para y por pertencer ao povo de consiguiente, Deus e, pierde el consequentemente, derecho a la perde o vida direito à eterna. vida eterna. Ahora Agora, podemos ver cómo podemos ver como é que viene el enviado vem de Dios, o enviado de hablando Deus, y haciendo falando e lo que fazendo Dios quiere. o que Deus quer. Vimos cómo vino el enviado del Padre, Vimos como Jesús, veio o enviado do Pai Jesus, hablando y haciendo lo falando que e Dios fazendo quiso. Para o que ese Deus tiempo, fez, que Deus que fez. fuese hablado Para esse tempo que por fosse su falado enviado y por seu fuese enviado hecho por su e enviado. fosse feito por seu enviado. Hasta que Até que obró falou, até la que trabalhou. redención en la cruz. A redenção na Calvário. cruz do Calvário. Y ahora para el día E posterior agora, para o último dia, podemos ver cómo es que viene podemos ver como é que el vem ángel del Señor o Cristo, anjo do Senhor del Jesus cual Cristo, Cristo dijo do qual en Cristo Apocalipsis disse 22, em verso Apocalipse 16, 22, versículo yo Jesús he 16, enviado mi Eu, ángel Jesus, enviei para meu anjo daros para testimonio dar de testemunho estas cosas destas en coisas las iglesias. nas igrejas. Ese es el enviado de Jesucristo. Esse é o enviado de Jesus Cristo. Y por medio de él E por meio dele estará Jesucristo velado y estará revelado, Jesus Cristo velado e revelado, dándonos a conocer dando-nos a conhecer todas estas cosas que todas deben essas suceder coisas pronto. que devem Y acontecer el logo. Señor, el Dios de los E o Senhor, espíritus o de Deus los dos profetas, espíritos dos ha profetas, enviado su ángel enviou o seu para anjo manifestar a sus siervos para manifestar a las seus cosas servos que as deben coisas suceder que devem pronto. acontecer pronto. Apocalipsis capítulo Logo. 22. Apocalipse Verso capítulo 6. 22, versículo Y 6. ahora E agora podemos ver cómo viene podemos el ver enviado de como vem o Jesucristo. enviado de Jesus Viene Cristo. hablando Vem todas falando las cosas que deben suceder todas as pronto, coisas que devem y acontecer viene logo. haciendo, obrando E vem, conforme el programa divino, e vem las fazendo, trabalhando cosas conforme o que programa Jesucristo divino, quiere as coisas que Jesus Cristo que quer él haga, que ele porque faça. esas son las obras Porque que essas são as Jesucristo obras de Jesus estará Cristo haciendo, que Jesus las Cristo cuales estará él fazendo, prometió hacer en as este quais ele tiempo prometeu final, fazer y las neste tempo hará final por medio e as fará de su por meio ángel mensajero. de seu anjo mensageiro. Hemos visto cómo viene el enviado Vimos como vem o enviado de Jesucristo en el día de posterior, Jesus Cristo no último dia, hablando y haciendo falando lo e que fazendo Dios, lo que Jesucristo o que Deus, o que Jesus quiere. Cristo quer. Y así es como tendremos la revelación E assim como teremos a revelação de todas que as deben coisas suceder pronto, que devem y acontecer logo, obtendremos la fe, la e revelación obteremos para a ser fé, a revelação transformados para ser y llevados transformados con Cristo a e la levados cena com de Cristo las à bodas del ceia Cordero. das bodas do Y Cordeiro. cuando seamos transformados, E quando los sejamos muertos en transformados Cristo hayan e os sido mortos em Cristo resucitados, fossem entonces todos seremos ressuscitados, então todos iguales a seremos Jesucristo, iguais a Jesus con un Cristo, cuerpo físico com um corpo inmortal e físico incorruptible, imortal e y incorruptível, glorificado igual al cuerpo e glorificado de Jesucristo. igual ao corpo Y de Jesus entonces Cristo. lo veremos a él E então en su veremos a ele cuerpo em glorificado. seu corpo glorificado. Ahora el ángel de Jesucristo Agora o anjo de Jesus Cristo no es Jesucristo. não é Él Jesus Cristo. solamente es Ele un somente é redimido por la um sangre redimido de pelo sangue Jesucristo, un miembro de Jesus de la Cristo, iglesia del Señor membro da igreja do Jesucristo, Senhor Jesus con el Cristo, ministerio com o ministério profético profético de la dispensación del reino. da dispensação do Es reino. un profeta É um dispensacional. profeta dispensacional. Es la primera ocasión en que Jesucristo É a primeira envía ocasião em a que su Jesus iglesia Cristo envia a sua igreja profeta um profeta dispensacional dispensacional para para dar a conocer todas estas dar a cosas conhecer que todas deben essas coisas suceder que pronto devem acontecer en este logo tiempo final. neste tempo final. Y por medio de él E por meio estaremos dele escuchando estaremos la voz de escutando Cristo. a voz de La Cristo, gran voz de trompeta, a o grande trompeta voz de final, trombeta, ou llamando trombeta y final, juntando chamando a e todos los juntando escogidos a todos os de escolhidos Dios. de Deus. Porque Porque así estará assim estará el enviado hablando o enviado y falando haciendo e fazendo Dios, o que lo que Jesucristo Deus, o que Jesus quiere. Cristo, hablando y haciendo
quer. que Dios quiere. Falando e Ese ha fazendo sido o que Deus nuestro quer. tema Este foi o para nosso esta tema ocasión. para esta ocasião. Y hemos visto que E no vimos se que podrá estar hablando y haciendo não se poderá estar falando e cualquier fazendo cosa, sino qualquer coisa lo que senão está profetizado, o que que será está profetizado, hablado y que será será falado hecho en este e tiempo será final feito por nesse tempo final el enviado pelo de enviado Jesucristo, el ángel de Jesus del Cristo, o Señor anjo Jesucristo, do en Senhor el cual Jesus Cristo, no qual Jesucristo en Espíritu Santo Jesus Cristo em estará Espírito Santo manifestado, estará velado manifestado, y revelado velado a través e de su revelado ángel através mensajero. de seu anjo mensageiro. Este ángel de Jesucristo viene Esse anjo de Jesus Cristo vem revelando revelando Jesucristo. a Jesus Así como Cristo. Jesucristo vino Assim como Jesus revelando Cristo al veio Padre, revelando ao Pai, ahora agora el enviado de Jesucristo viene o enviado de revelando Jesus Cristo vem a revelando Jesucristo. a Jesus Cristo. Y así es como viene hablando E assim é como vem falando e lo fazendo que Jesucristo quiere. o que Jesus Cristo Hablando quer. y haciendo Falando lo que e Dios fazendo o que ha Deus sido quer. para mí un privilegio grande Foi para mim estar um con privilégio ustedes grande en estar esta com noche, vocês nesta dándoles noite, testimonio dando-lhes de testemunho cómo es que viene el de enviado como é de que Dios. vem o Cómo enviado de vino Deus, Jesucristo, como veio el Jesus enviado del Cristo, Padre, o enviado hablando do y Pai, haciendo lo que Dios falando e fazendo quería. o que Y Deus cómo queria. viene en el día postrero el ángel E como del vem o Señor último Jesucristo, dia, o anjo de Jesus Cristo, hablando y haciendo falando e lo que fazendo Jesucristo quiere. o que Jesus Cristo quer. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del Que as pacto, bênçãos de sean Jesus Cristo, anjo do sobre pacto, todos ustedes sejam sobre todos y sobre mí vocês también. e sobre pronto mim se também. complete el número E de los logo se escogidos de complete Dios, o número dos y escolhidos de pronto los Deus. muertos en E Cristo logo os resuciten mortos em cuerpos Cristo ressuscitem em eternos, corpos y nosotros eternos. los que vivimos E seamos nós que transformados. vivemos sejamos Y todos transformados. seamos llevados con E Cristo todos a la sejamos cena levados com de las Cristo à bodas del ceia Cordero das del cielo. bodas do Cordeiro En no el céu. nombre eterno No nome del eterno Señor Jesucristo. do Senhor Amén Jesus Cristo. Amém. y amén. E amém. Ha sido para mí un privilegio grande Foi para estar mim um con privilégio ustedes grande estar com vocês en esta noche, nessa dándoles noite, testimonio dando-lhes como viene testemunho de como el vem enviado de Jesucristo, o enviado de Jesus hablando y Cristo, haciendo falando lo e que Dios fazendo o que Deus quer. Muchas gracias por vuestra amable atención Muito obrigado por y vossa amável continúen atenção pasando una noche llena e continue de las passando uma noite bendiciones de cheia Jesucristo, das bênçãos de Jesus nuestro Cristo, o Salvador. nosso Salvador. Que Dios les continúe bendiciendo y Que Deus lhes continue guarde abençoando e lhes a guarde todos a todos por este tiempo por y esse tempo toda la e por eternidad. toda a eternidade. Gracias al Señor.